Vamos a comenzar entonces con la siguiente unidad que se trata de interpolación, y lo que vamos a hacer en esta clase va a ser una introducción o digamos, una visión general sobre todo lo que abarca interpolación. Interpolación es un tema que me parece que a medida que pasan los años va tomando mayor relevancia, porque está muy vinculado a todo lo que es representación digital, tanto sea fundamentalmente de imágenes, pero de funciones con la parte numérica. O sea, eh, creo que que va jugando un rol cada vez más importante, y por eso yo voy este año, igual que el año pasado, agregamos algunos puntos relacionados con interpolación que me parece que son importantes. Bueno, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la interpolación? La interpolación lo que trata es de aproximar una función desconocida que solamente se conoce a partir de algunos puntos. Por ejemplo, conocemos que estos puntos, x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, y así sucesivamente, pertenecen a una función, pero no la desconocemos. Entonces, la idea es tratar de aproximar a esa función desconocida mediante lo que se llama un interpolante. ¿Y para qué quisiéramos hacer eso? Para poder realizar operaciones sobre la función que no podemos realizar conociendo solo los puntos. Por ejemplo, una muy elemental, pero de bastante uso en ingeniería civil, es calcular el área debajo de la curva, que también nos va a servir para calcular volúmenes, y se usa mucho para calcular volúmenes de suelo, de movimiento de material, ¿no? Entonces, la función en realidad representa el perfil del terreno o de material apilado, y obviamente no podemos andar midiendo punto por punto del terreno, sino que lo vamos a medir en algunos puntos determinados. En general se toman distancias equidistantes, y con un interpolante podemos dar forma a la función que pasa por esos puntos. Una vez que tenemos la forma, podemos calcular la integral, que sería el área debajo de la curva. O sea, con la integral calculamos el área, y con el área podemos calcular los volúmenes, si tenemos varios cortes o perfiles de suelo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de interpolación, o sea, pero básicamente la idea de interpolación es encontrar la función que pasa por ciertos puntos datos. Bueno, para eso tenemos que usar un interpolante que es el que aproxima la función. El interpolante tiene que cumplir lo que se llama la condición de interpolación, que es que también tiene que pasar por los puntos datos. O sea, le exigimos al interpolante que, por ejemplo, en los puntos datos, xy tenga el mismo valor del punto dato y sub i, ¿no? O sea, lo que se ve en esta curva azul, que es una aproximación a la función, pero pasa por los puntos datos. O sea, le exigimos al interpolante que pase por todos los puntos datos, ¿no? Esto hay que distinguir un poco de lo que es, no sé si lo han visto, el ajuste de funciones por mínimos cuadrados, donde no se trata de aproximar una función, pero sin que pase por los puntos. Acá no, acá en el interpolante tiene que pasar sí o sí por los puntos datos. Y digamos que hay mucha posibilidad de función, o sea, qué función se puede usar para interpolar. Digamos que no hay una función específica, pero en general lo que se usan son polinomios. Eh, este, que- Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Eh, entonces, un polinomio de grado n es un polinomio que tiene coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, que es el coeficiente que multiplica a x a la n.
Entonces, ¿por qué pueden cerrar el micrófono, por favor? Verifiquen si no tienen micrófono abierto. ¿Por qué es importante el interpolador polinomial? Porque tiene una propiedad que dice que un polinomio de grado n pasa exactamente por n más un puntos especificados. O mejor dicho, si yo especifico n más un punto, por esos n más un puntos puedo pasar un único polinomio de grado n. ¿Cuáles serían los n más un punto? Sería los puntos que van desde x1 a xn más el punto inicial, o sea, voy a tener n más un punto. Y hay una propiedad que tienen los polinomios de grado n, que solamente hay un polinomio de grado n que pasa por esos puntos. Entonces, esto los hace, digamos, muy convenientes para interpolar, porque si hubiera más de una posibilidad, un usuario debería intervenir para acomodarlo. En cambio, como acá el interpolante polinomial es único, no hay manera de modificarlo. O sea, dada la posición de los puntos, ya automáticamente se genera un interpolante. Que el grado del interpolante va a depender de la cantidad de puntos. Es siempre el grado 1 menos que la cantidad de puntos. Por ejemplo, si tuviera 2 puntos, el grado del polinomio interpolador es de grado 1, que sería una recta. Y por 2 puntos pasa una única recta, no hay posibilidad de otra recta que pase por los mismos puntos. Entonces, eso lo vamos a ver en particular. Otra variante es de interpolación, es la interpolación por segmentos, donde en vez de usar un único segmento por todos los puntos, utilizamos una sucesión de segmentos. O sea, en vez de usar un único interpolante, utilizamos una sucesión. Y en general lo que se respeta es que los segmentos tengan la misma cantidad de puntos. O sea, por estos 3 primeros puntos paso un interpolante, por estos 3 siguientes otro, y por los 3 siguientes, y así voy adoptando interpolantes en segmentos de igual cantidad de puntos. Eso tiene ventajas. Si necesito modificar una parte de la curva sin afectar el resto, solamente voy a modificar ese segmento local. ¿Cuál es el interpolante por segmentos más sencillo? Es el interpolante lineal, que utiliza en cada segmento una función lineal. ¿Qué desventaja tiene? Que tiene picos, o sea, tiene vértices en la unión entre segmentos. O sea, no, no consigo una interpolación suave haciendo interpolación lineal por segmentos. ¿Y eso qué dificultades trae? Digamos, yo mostré que la interpolación era como un ejemplo para calcular el área, pero a veces también la podemos usar para definir una trayectoria. Por ejemplo, o de un manipulador robótico, digamos. Que no es un ejemplo muy de ingeniería civil, pero ya vamos a ver que cada vez es más usual tener máquinas que las podemos controlar, que las puede controlar un operador, pero sin estar arriba de la máquina. Por ejemplo, un camión, le puedo decir que definirle una trayectoria mediante puntos. Vamos al ejemplo del camión. Entonces, supóngase que tiene un camión, pero que sin chofer. Entonces le tiene que decir los puntos de donde tiene que llegar, ¿no? Por donde tiene que pasar. Entonces, uno lo que le indica, le da las coordenadas de los puntos y tiene que definir una interpolación que pase por esos puntos, que vaya desde el inicio al final. Pero si yo le hago girar el camión en ángulo agudo, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago un giro, empieza a actuar la aceleración normal, ¿eh?
que es proporcional a la velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura. Si el radio de curvatura es muy chiquito, que significa que hago un giro muy brusco, la aceleración normal genera una fuerza inercial que puede hacer volcar el camión. Entonces, no, tengo que evitar los giros bruscos, es necesario suavizar las trayectorias. Esto mismo pasa con el diseño de carretera. No puedo venir en una carretera a una dirección y de repente girar bruscamente, sino que tengo que hacer una curva de transición suave. Para eso se define lo que se llama interpolación suave por segmento, que es igual a la anterior, pero con la diferencia que tiene que las uniones ahora son suaves. ¿Qué significa que son suaves? Que mantienen continuidad de la tangente, la derivada, y en aplicaciones especiales de la derivada segunda también. Entonces, de que matemáticamente de qué forma son polinomios también, y se llaman splines. Después vamos a ver la historia de los splines. Pero ¿qué permite el spline? El spline permite, bueno, en este caso tomé todos segmentos curvos, pero podía haber tomado segmentos rectos en el medio, ¿no? Permite hacer una transición suave entre los diferentes interpolantes en cada segmento. Entonces, de esta manera podría definir la trayectoria del camión de manera suave. También, si tuviera un manipulador robótico, que lo tengo que hacer pasar por varios puntos, por ejemplo, un manipulador que sea soldador. Entonces tiene que soldar en diferentes puntos y tiene que ir de un punto hacia el otro. Entonces, lo que se busca es que vaya lo más rápido posible. Para eso tiene que utilizar la trayectoria más corta. Y la trayectoria más corta entre dos puntos es la recta, pero que es como que la mostré anteriormente. Si yo le digo al manipulador que haga esta trayectoria, que es la más corta, seguramente se va a romper, porque la fuerza inercial le va a exigir al mecanismo, más allá de lo que puede resistir, y posiblemente tenga una vida útil corta. En cambio, si le doy una trayectoria suave, puedo conseguir que sea una trayectoria económica y sin exigir al mecanismo. Insisto, esto se hace con interpolación spline, que es una interpolación con polinomios, pero suave. Creo que la interpolación spline, si mal no recuerdo, es de la década, principio de los 60 también. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros usos de estas interpolaciones suaves? Lo que se quería lograr era a principios de la década del 60. Ustedes imagínense que las computadoras no usaban monitores y teclados, y tampoco, o sea, no tenían, para la entrada de datos se utilizaban tarjetas perforadas, y donde se codificaban las instrucciones como uno hace en Octave, que tiene instrucciones con letras. Había casilleros donde había que indicar la letra de cada instrucción, y con eso se entraban las instrucciones por líneas. Y monitores tampoco no existían, las salidas se hacían directamente a impresora. Entonces, en esa época se utilizaba toda la parte gráfica. Los dibujantes dibujaban sobre papel. Y una vez, cuando lee un poco la historia, piensa que el avance tecnológico es para tratar de mejorar, y siempre hay algún motivo que uno no alcanza a ver, ¿no? O sea, realmente lo que motivó llevar a hacer el dibujo por computadora es tratar de evitar el robo industrial. O sea, había temor que alguien sacara una foto de un plano y entonces que se llevara un secreto industrial. Entonces se pensaba que si el dibujante dibujaba directamente sobre la computadora, eso se pasaba a un archivo que era encriptado, codificado, y la información quedaba segura.
Bueno, la cuestión que para hacer todo ese proceso lo primero que hay que hacer es dibujar. Entonces, los primeros monitores que tenían muy poca resolución y cuando se intentó empezar a dibujar con un lápiz óptico, enseguida lo que se vio fue que las curvas salían todas serruchadas, ¿no? Y si uno piensa que las querían usar para diseñar carrocerías de auto, ya directamente no, era un método que estaba totalmente descartado. O sea, si alguien intentó alguna vez dibujar con el mouse en el Paint, es imposible lograr una curva suave, sale toda serruchada. Entonces, eh, la solución que se inventó en ese momento fue la de utilizar lo que se llama una poligonal de control. O sea, el operador, el dibujante, no dibujaba la curva directamente, sino que la dibujaba indirectamente a través de una poligonal de control. Y con esta poligonal controlaba la forma de la curva que quedaba dentro de lo que se llama convex hull, le dicen en inglés, caparazón convexa sería en español, pero es como que la curva trata de asemejarse al polinomio, a la poligonal, ¿no es cierto? Entonces el operador podía tener un dominio sobre la forma de la curva moviendo los puntos de control. Y de esa forma se conseguían curvas suaves. O sea, cuando uno veía el resultado pintando todas las curvas de un mismo color, eh, se, se obtenían estas curvas suaves. Todo esto empezó a principios de la década de 60 y las primeras experiencias se hicieron en las fábricas de autos en Francia, Peugeot y Renault. No, era, eh, creo que era Renault y Citroën, fueron. Renault y Citroën, me parece que fueron las que en los departamentos de desarrollo de Renault y Citroën se desarrollaron las primeras herramientas para hacer dibujo por computadora a través de polígonos de control. Hay, hay un método de dibujar curvas que se llama curvas de Bézier, que Bézier era un ingeniero que trabajaba en Citroën, me parece, creo que Citroën era, y que fue uno de los inventores. Esto posteriormente, o sea, hay variaciones, después lo voy a explicar un poco más en detalle, pero por ejemplo, la curva de Bézier lo que tenía era que si uno movía un punto, se alteraba la forma de toda la curva, y después en Estados Unidos inventaron las NURBS a fines de los 60, que también están basadas en spline, pero son como cocientes de polinomio, o sea, cada segmento es un cociente de polinomio y con eso conseguían un control local. Eh, ¿Por qué son importantes las NURBS? Porque permiten hacer formas libres, arbitrarias, como la curva esta que mostré acá, tiene forma arbitraria, y también tienen la posibilidad de agregar un peso, un factor a cada vértice que actúa como un atractor a ese punto. O sea, si por ejemplo, si el peso es 1, consigo la curva con valor 1 es esta curva. Pero si yo aumento el factor asociado a este vértice, la curva se estira y se trata de pegar al vértice. Y si por el contrario le aflojo, le doy un factor de peso menor que 1, es como que si la curva perdiera tensión y se va aflojando, y si el factor es 0 coincide con esta línea recta, y si el factor es infinito se pega a la poligonal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? Más allá de que tengo un parámetro para modificar la curva, es que hay valores específicos de esos parámetros que me permiten dibujar todas las familias de cónicas, o sea, curvas cónicas. Las curvas cónicas son las curvas que se obtienen al cortar un cono con un plano. Cuando yo corto un cono con un plano, básicamente son tres curvas. Están las parábolas cuadráticas,
las hipérbolas, que son como dos ramas, y las elipses, ¿no? Y las elipses y círculos, fundamentalmente el círculo. O sea, y con estas curvas NURS se podían obtener sectores de círculo. El círculo y la recta son los elementos constructivos más usados. O sea, todo lo que ustedes van a ver fabricado por el hombre, pero todo, la mayoría utiliza eh, arcos de círculo y rectas. Digamos, bueno, cuando dije todo exageré un poco, ¿no? O sea, hoy en día con la computadora tenemos con esta facilidad de generar formas libres y podemos generar, ahora vamos a ver algunos ejemplos de formas diferentes, pero tradicionalmente lo que se usaban son arcos de círculo y rectas. ¿Mm? Entonces, piensen, por ejemplo, en lo que eran los galpones que llamaban parabólicos. Le decían parabólicos, pero en realidad el techo del galpón era un arco de círculo. Y si alguno vio alguna vez cómo se fabricaba, directamente se pone un alambre centrado en lo que sería el centro del arco y directamente se marca sobre el piso el arco, ¿no? Y se construye sobre eso. O sea, el círculo tiene esa ventaja de que es muy fácil generar métodos constructivos en forma de arco de círculo. Y los polinomios no son capaces de representar un círculo, porque un polinomio tiene una potencia en x, pero en y es lineal. O sea, yo tengo y igual a por x más b por x cuadrado más c por x al cubo, pero siempre tengo y. Y un círculo tiene una ecuación que es y cuadrado más x cuadrado igual a r cuadrado. O sea, hay potencias en y y potencia en x. Y eso, las curvas NURS, que son cocientes de polinomio, tienen la posibilidad de representar esas cónicas, ¿no? Entonces, en definitiva, hoy todos los programas de diseño, desde el AutoCAD para acá, todo lo que viene, todos tienen las NURS incorporadas para diseñar curvas y también superficies. Por ejemplo, vamos a ver un trabajo práctico que es eh, calcular las propiedades de un perfil, que serían el área, la inercia, momentos de inercia y direcciones principales, por ejemplo, para un perfil que tiene mezclas de formas curvas y rectas, ¿no? Eso les vamos a dar un programa que calcula y ustedes tienen que ingresar la forma del perfil para obtener las propiedades. Digamos, en general en un perfil eh, hay tablas de perfiles, pero por ahí podemos tener perfiles de sección más complicadas eh, y cuyas propiedades tengamos que evaluar. ¿eh? Por ahí no son, o pueden ser combinaciones de perfiles, eh, y entonces ahí hay que incorporar la forma curva. Ven que este perfil, por ejemplo, acá tiene forma curva en todos los bordes. Bueno, como dije recién, también podemos usar estas formas NURBS para generar superficies. O sea, lo que hacemos es una grilla y vamos asociando a cada grilla una curva NURBS en una dirección y en la otra, y interpolando entre esas curvas. Es simple la forma de interpolación, se consigue una superficie suave que uno puede manejar la forma moviendo los puntos. Entonces esta fue, digamos, la solución que se implementó inicialmente para el diseño de carrocerías. Digamos que hoy el hardware está mejorado, las técnicas también están mejoradas, o sea, hoy hay tabletas que tienen sensores de presión, que es como si uno dibujara con un lápiz, puede graduar
el grosor del trazo con la presión y la tableta tiene mayor definición. O sea, hoy es posible en algunas aplicaciones dibujar directamente sobre la pantalla o sobre la tableta, ¿no? Pero estas aplicaciones, perdón, el hecho de que haya pocos puntos para manejar la forma, esto tiene mucha aplicación en todo lo que es computación gráfica. Todo lo que sea dibujo hecho por computadora, principalmente lo que es dibujo animado, los videojuegos, todas las formas que están ahí están generadas con alguna técnica de estas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una animación, en general tiene que generar varios cuadros por segundo, ¿no? Y por lo menos 16 a 24 cuadros por segundo para que dé la sensación de que algo tiene movimiento. Entonces lo que se hace es se genera la posición inicial y la posición final moviendo los puntos de control. O sea, con los puntos de control muevo a la posición final. Y después el programa simplemente lo que va haciendo, interpolando las posiciones intermedias de los puntos de control y generando las superficies asociadas a esos puntos, y entonces puede generar las imágenes, ¿no? Es el procesamiento, digamos, de una película de animación, es eso, es generar las imágenes intermedias. Y puede demorar meses, ¿no? O sea, al principio demoraba un montón. Como hecho anecdótico, digamos que la primera película animada, que era la de los juguetes Toy Story, tenía todos los objetos que, desde los personajes, todo lo que estaba en la película estaba hecho con curvas NURBS. O sea que cada dibujante modificaba la forma de los objetos durante el movimiento moviendo los puntos de control. También, como hecho anecdótico, fue una tarea titánica, ¿no? Entonces, después de esa primera película, ya la segunda la hicieron con otras técnicas que creo que me parece que se llama Mesh Subdivision, me parece que es digamos, el resultado final es más o menos es el mismo, pero en vez de mover puntos de control, es como que define la superficie de control. O sea, es como que define cajitas y la forma varía de acuerdo a la forma de la cajita, ¿no? Este, En fin, son otras técnicas, no voy a entrar en detalle de dibujo animado, pero facilitaban el diseño, ¿no? Bueno, entonces, de la misma forma que yo puedo, digamos, a tomar una curva, esto me olvidé de mencionarlo, pero sí, ¿cómo se grafican las curvas en una computadora? En general se hace por una sucesión de puntos y que los uno por línea recta. Voy a volver un poquito para atrás. Que era esto que tenía acá, ¿no? O sea, si yo en la curva tomo los puntos muy cercanos uno del otro, después cuando la grafico, digamos, a pesar de que los puntos están unidos por segmentos rectos, la sensación que tengo es de una viga curva. Bueno, entonces, y es como que estoy completando, llenando una curva con segmentos rectos. Entonces, la misma idea la puedo extender a más de una dimensión. Por ejemplo, en 2 dimensiones podría estar interesado en completar el área con formas geométricas más simples. Por ejemplo, el triángulo. ¿Por qué quiero el triángulo? Porque, por ejemplo, supónganse que quiero calcular el área de esta superficie y la voy a calcular de manera indirecta sumando la superficie de los triángulos. Uno dice, bueno, eh, ¿por qué no calcula eh, a través del perímetro? Porque esta, digamos, es una forma simple que tiene un arco de círculo acá y recta, pero podría ser una forma súper complicada.
Imagínense una pileta, esas piletas que tienen forma de riñón y que quiero calcular el volumen. Entonces, una manera es llenarlas de triángulos con lados rectos y tomar suficientes triángulos pequeños para que en la parte curva tenga poco error, y después sumando la superficie de todos los triángulos tengo el área. Esto también se usa para funciones sobre superficies, ¿no? Por ejemplo, una losa, y quiero calcular los momentos de la losa o las deflexiones. Pues también lo veo. A la triangulación se la conoce como malla. A la unión de todos los triángulos una malla. Y tengo mallas planas, pero también puedo tener mallas superficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué me puede interesar la malla superficial? Eso por ahí se usa en ingeniería mecánica. Una aplicación específica que una vez conocí era un fabricante de repuestos de coches ya muy viejos. Fabricaba repuestos para Renault 12, que ya los fabricantes no habían dejado de hacer los repuestos originales. Entonces, por ejemplo, supongamos que tiene una pieza que tiene esta forma. Entonces, para fabricarla, él usaba un torno de mecanizado. O sea, el torno de mecanizado es que ustedes le dan una superficie y le dan un bloque de material, y el torno va desbastando, o sea, va haciendo pasada, sacando material hasta darle la forma de la pieza buscada, ¿no? Entonces, con eso se puede uno generar un engranaje, por ejemplo, y, pero necesita tener la definición de la superficie. O sea, hay que darle la información al torno de la superficie para que la pueda procesar. Entonces, una forma es si uno tiene los planos, pero en general, cuando son cosas así muy antiguas o de la que uno no dispone el plano, ¿cómo hace? Bueno, una forma es para hacer un escaneado en 3D. O sea, con un escaneado en 3D, lo que se hace es se van generando puntos, pero no así de control, sino puntos sobre la superficie. ¿eh? Muchos puntos sobre la superficie. Y después los va uniendo esos puntos por triángulo, y de tal manera que tiene una aproximación a la pieza real. O sea, lo que hacía esta persona era agarraba el engranaje del modelo ese que necesitaba, póngale modelo, no sé, 78, agarraba el engranaje, le hacía el escaneo y conseguía reproducir la forma. Y después lo ponía en el torno y conseguía copiar, digamos, el, el repuesto, ¿no? Y eso es una metodología bastante difundida, ¿no? Hoy no es complicado hacer eso. Piense que también, bueno, hoy tenemos impresoras 3D, pero que es otra cosa, ¿no? También la impresora 3D puede modelar una superficie, pero tiene que ser fabricable por la impresora 3D, ¿no? O sea, y es más complicado, eh, eh, digamos, hacer una pieza mecánica, porque, por ejemplo, el torno lo que hace, toma un bloque de material, acero, lo que sea, y le puede puede que genera la pieza con resistencia. En cambio, la impresora 3D es todo plástico, ¿no? Ya que se va evolucionando, hay impresión 3D con otros materiales, pero todavía falta. Esta es una escultura que tuvo el mismo proceso de escaneo, pero ya no se alcanza a ver porque es muy chiquito. Creo que tiene millones de triangulitos. ¿Y esto para qué se hace? Supóngase que yo quiero conservar un modelo digital de la escultura.
Una forma podría ser tener fotos, ¿no? Y tengo una foto de atrás, de costado, y viendo esa foto me puedo imaginar. La otra es tener una representación 3D completa de la estructura, perdón, de la escultura. Y entonces la puedo girar, la puedo ver desde cualquier punto de vista y tengo la representación exacta de la pieza, ¿no? Entonces, Em, la base de esto es la misma base de todos lo que es dibujo en computadora, ¿no? Los triángulos. Entonces lo que se hace es, cuando quiero ver una imagen, eh, simplemente lo que se hace pinta, bueno, acá justo está en tonos de blanco y negro, pero se pinta cada triángulo de un color de acuerdo a la iluminación. Y como hay una enorme cantidad de triángulos, cuando lo veo a una cierta distancia, la sensación que tengo es como que es el objeto real. Esto se utiliza también para hacer maquetas digitales, para todo, ¿no? Y aparece un tema que es el procesamiento, ¿no? Entonces, esto también, ese problema apareció con los primeros simuladores de vuelo a mediados de los 60, ¿no? O sea, las máquinas eran muy lentas en aquella época. Entonces, una de las primeras aplicaciones de computación gráfica se quería hacer simuladores de vuelo para entrenar a los pilotos sin necesidad de ponerlos en aviones, ¿no? Y entonces había que simular, la simulación tenía que ser lo más real posible, pero como los procesadores eran tan lentos, le faltaba sensación de realidad. Y entonces lo que se hacía era, o sea, cada procesador agarraba los triángulos y los iba coloreando. Entonces, para ganar velocidad, lo que se hizo, se armó una computadora que en vez de un procesador tuviera varios procesadores y a cada uno se ocupaba de una parte de la figura. Entonces, de esa manera, se conseguía acelerar el proceso y se conseguía imagen en tiempo real. Esas fueron las primeras aplicaciones de procesamiento paralelo. Las computadoras hasta el año 2001, 2002, todas tenían, las PC, un solo procesador, o sea, no tenían, y ese procesador tenía lo que hoy se conoce como un núcleo solo. Y la velocidad de la computadora viene dada por lo que se llama el reloj de la computadora, que en cierta forma indica la velocidad a la que circula la corriente en los circuitos de la computadora. Y en aquel momento, año a año, se iban saliendo procesadores más veloces. Había de un gigahertz, de 2 gigahertz, llegó 3 gigahertz, y cuando se quiso pasar de 3 gigahertz, aparecieron problemas, en el sentido de que la corriente al circular a alta velocidad, se producen dos efectos negativos. Por un lado, el calor es el efecto Joule, lo que aparece en las lamparitas, o sea, los circuitos se calientan, y si se calienta el circuito, eso puede producir desgaste y le acorta la vida útil. Y la otra cuestión era que si estaba el tema de la distancia, porque se trataba de hacer, no me sale la palabra, más en miniatura todos los circuitos, pero si tengo que poner los cables uno muy cerca del otro, y hago circular corriente muy rápida, una señal interfiere en la otra y puede cambiarla, ¿no? O sea, en computación todo es 0 y 1. Entonces puede ser que ese proceso influía y donde tenía que ir un 0 iba un 1 y alteraba todos los resultados. Entonces, lo que se vio es que no se podía pasar de más de una cierta velocidad, que hoy andas entre los 2.5 y 3 GHz. O sea, más de esa velocidad con los materiales disponibles actualmente no se puede superar. Hay materiales especiales, hay circuitos que están, pero creo que necesitan que sean de oro para que soporten la mayor velocidad sin distorsión. Entonces, la cuestión que se vio enfrentado al 2002, más o menos, que no se podía aumentar la velocidad de un procesador. Entonces, ¿cómo se hacía para seguir aumentando
la eficiencia. Entonces ahí lo mismo que se hizo en la década del 60. En vez de tener un núcleo, cada procesador se le ponía más núcleos. Entonces ahí aparecieron los procesadores con 2 núcleos, dual core, quad core de 2 y 4 núcleos, que básicamente eran como tener 4 o 2 procesadores en vez de uno. Entonces con esos, al repartirse las tareas, se aumentaba la velocidad al doble. En general no se consigue exactamente el doble, pero casi el doble, o era 4 veces más rápido, ¿no? Entonces esa tendencia sigue hoy en día, y hay procesadores, los que son para servidores, los Xeon, que pueden llegar a tener entre 20 y 40. Creo que ya hay procesadores que tienen 60 núcleos, ¿no? Y la tendencia es que cada vez se vaya más a la paralelización, porque con eso se consigue aumentar la eficiencia sin alterar el hardware, la tecnología de hardware. Digamos, y esa tecnología es la que está incorporada en las placas de video. ¿Por qué se precisa una placa de video? Porque una placa de video básicamente, ¿qué es? Es un conjunto de procesadores simples que trabajan en paralelo. Una placa hoy normal, media de video, tiene arriba de 1000 procesadores para procesar la imagen. Entonces una imagen de este tipo se la reparten entre 1000 procesadores, y con eso se puede simular el movimiento en tiempo real, ¿no? Lo que pasa con los juegos. Y también, al tener más procesadores, se pueden simular efectos más realistas, ¿no? Bueno, también, bueno, digamos, el mercado estaba movido, de las placas de video está movido por las demandas más grandes son para los juegos, pero allá hay aplicaciones desde el año 2000 para acá en cálculo o en simulación, con placas de video. O sea, las placas de video se pueden usar para hacer simulaciones y acelerarlas. Y, y hoy en día tenemos eh, aplicaciones para placas de video, de cálculo, no digo, de cálculo estructural, pero en general, de mecánica civil, que utilizan las placas gráficas como aceleradoras. Bueno, de la misma forma que yo mostré que una superficie se puede llenar con triángulos, un volumen se puede llenar con tetraedros. O sea, el tetraedro es la forma más simple para llenar un volumen. ¿Qué es un tetraedro? Es una pirámide de 4 lados. O sea, tiene una cara en la base, un vértice arriba, y uniendo ese vértice con los otros 3 se genera una pirámide de 4 lados, y con eso puedo completar un volumen. Por ejemplo, en este caso, esto se trataría de un enfriador. Por lo dorado sería el circuito que enfría, el verde sería lo que está caliente, y el celeste es el medio, que puede ser agua, aire o un líquido que transmite calor. Entonces, lo que se trata de ver es el efecto del circuito refrigerante en la variación de temperatura del componente que me interesa, ¿no? Para eso tengo que hacer un análisis térmico, y necesito modelar todo el sólido para ver cómo se va transmitiendo el calor entre las diferentes partes. Y, y- y así ver que, pues, la temperatura, digamos, está dentro de los límites adecuados. En este caso es una pieza más mecánica, pero puede ser también de temperatura. Es como que tiene un agujero, donde puede circular algo muy caliente, y estas aletitas que están acá pueden ser que tengan función de enfriamiento, ¿no? O sea, al hacer circular el aire por estas piezas, este, por estos canales, digamos, consigo bajarle la temperatura a la pieza. Entonces, pero todo eso lo puedo simular previamente, antes de fabricarlo, ¿no? O sea, ese es también el avance de la simulación, que uno puede tener este,
verificar el funcionamiento de una pieza antes de ser concebida, de ser construida, digamos. Concebida sí, pero construida. O sea que puedo también optimizarla, mejorarla para obtener el funcionamiento adecuado. Eso es muy importante, por ejemplo, en la fabricación de autos, ¿no? Los autos llevan mucho tiempo de desarrollo. Uno cuando ve que sale un modelo nuevo, en realidad se empezó a diseñar 5 o 6 años antes, ¿no? O sea, no, y se llegó a un prototipo y se lo ensayó, y a veces a los 3 años cuando se lo ensaya se ve que no funciona y hay que modificarlo, se va todo para atrás. Entonces, hoy en día con la computadora se pueden obtener diseños que ya se puede anticipar que van a ser efectivos o que van a tener problemas mínimos a la hora de fabricarlos. Como dije recién, entonces fue la industria automotriz fue una de las que disparó, digamos, esto del dibujo digital y más que nada para la construcción de carrocerías, ¿no? Eso fue al principio. Las carrocerías tienen que ser, tiene una particularidad que tienen que ser curvas muy suaves, y acá importa la derivada primera y la derivada segunda, porque la derivada segunda tiene que ver con el brillo de la carrocería. O sea, si, si hago el modelo de la carrocería con triángulos, no sé, a veces entre las diferentes zonas, fíjense, entre esta zona de acá atrás y el techo, acá hay, el brillo tiene como un quiebre, o sea, el cambio de zona se refleja, ¿no es cierto? Entonces, no se consigue eso pasa porque la derivada segunda no es continua en esta región. Entonces, si quiero obtener continuidad de la derivada segunda, lo que tengo que hacer es utilizar una interpolación NURBS que me mantiene continuidad de la derivada segunda. Fíjense que toda la parte del techo, cada uno de estos sectores se llama parches. A pesar de estar formada por parches diferentes, cuando uno ve el brillo es continuo, ¿no? Sale mucho más suave. Eso, bueno, por qué el brillo es proporcional a la curvatura, eso lo ven cuando, si uno mira un coche que tuvo bajo una granizada, ¿cómo se da cuenta? Para ver si tiene pozos. Lo mira a trasluz, y donde hubo un pozo, ahí el brillo cambia, se altera, ¿no? Entonces, el funcionamiento de esto es más o menos lo mismo, o sea, se quiere una transición suave del brillo, una cuestión estética, ¿no? Bueno, eso también está con coches. Digamos que hay cosas que se desarrollan en una industria, pero de repente pasan a otra, ¿no? O sea, esta es una malla para un estudio aerodinámico. Las mayores aplicaciones de estudio aerodinámico están en aviones, pero los mismos principios se pueden aplicar para autos, y como vamos a ver hoy en día, también para edificios, ¿no? Entonces, de ya que las motivaciones son diferentes y los problemas son diferentes, ¿no? Esto es una malla de simulación para ver cómo se comporta el fluido alrededor del auto. O sea, hay que modelar toda la superficie del auto, incluso la parte de abajo, y eso se hace con triángulo, y todo el volumen se hace con tetraedro. Después del cálculo, o sea, lo que veo son las líneas de corriente y cómo se comporta el fluido alrededor del auto. Estos colores marcan las líneas de la presión, que sería la fuerza, la resistencia que le hace el aire al avance. Estas son las zonas más que tienen que soportar mayor presión, y la evolución de la línea de corrientes. Digamos que y acá tenemos unos remolinos en la parte de atrás. Estos remolinos lo que hacen, frenan al auto y le quitan energía. Entonces, es como que el auto tiene que consumir más para poder vencer esta resistencia. O sea, si uno mira en tecnología, los autos, en los avances, en los motores son prácticamente lo mismo de hace 100 años.
porque no, o sea, hubo un avance tecnológico en decir, se sacaron los carburadores y se pasó a inyección electrónica. O sea, la inyección electrónica regula, trata de minimizar el consumo. Para que el auto gaste lo mínimo posible, pero donde se avanzó mucho es en el estudio aerodinámico, porque al coche al ofrecer menor resistencia al aire, consume menos. Entonces se consigue una gran disminución de consumo por la forma aerodinámica del auto. Entonces, o sea, obviamente que toda la tecnología viene de lo que se desarrolló para aviones y se aplicó para los autos. Un detalle importante es que un avión está el aire circula por arriba y por abajo de manera similar, en cambio el auto tiene el piso que está fijo. O sea, y hay una velocidad relativa entre el movimiento del auto y el piso, ¿no? Y eso hace que el flujo por abajo del auto necesite como un tratamiento especial, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, digamos, hoy en día hay aplicaciones, antes de pasar al edificio, tenía que haberlo cambiado el orden pero se aplica también en edificios y ah, bueno, lo vamos a mostrar. O sea, a ver si lo tengo más adelante o tengo todas las curvas. No, quería mostrar quería mostrar. Estudio aerodinámico en edificio. Entonces, lo que se hace es lo mismo que el coche, pero para un edificio. Entonces, hay que modelar la maqueta, sería del edificio, y todo el aire que está alrededor. Es muy importante el entorno. ¿Por qué? Porque el viento, cuando actúa adentro de la ciudad, eh, se frena por el rozamiento con las construcciones existentes. O sea, cuando yo tengo un edificio, en la parte inferior no llega a pleno el viento, sino que ya está frenado por todas estas interferencias que tiene alrededor del edificio. Entonces, es muy importante modelar ese entorno para tener valores de presión adecuados. Digamos que hoy en día todavía se le sigue dando preferencia a los estudios en túnel de viento. Que el túnel de viento es como una maqueta en escala y donde con un ventilador gigante se simula el viento. Entonces, lo importante es ver las presiones y las turbulencias que se generan. ¿Por qué? Porque las turbulencias pueden generar fuerzas transversales al viento y que pueden ocasionar disconfort o movimiento en direcciones perpendiculares al viento, ¿no? Y entonces es importante hacer el análisis correcto de las presiones. Y también, digamos, para los componentes estructurales, por ejemplo, todo lo que sea la carpintería de vidrio que va para los edificios muy altos, que el viento es la principal acción a la que están sometidas. Y, por ejemplo, las normas constructivas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, dicen que si uno no va a hacer un estudio muy específico de cómo actúa el viento, tiene que tomar el mayor viento existente o medido en la ciudad en la dirección más desfavorable. Y eso hace que el viento más desfavorable venga desde la parte sur, sudeste, sudeste. Y entonces, pero si uno tiene un edificio en Puerto Madero, en realidad está muy protegido por la ciudad. O sea, el viento más fuerte no le pega nunca. Le pega más el viento que viene del río, que no tiene tanta intensidad como el viento que viene del interior. Entonces, las normas permiten si que uno haga un estudio detallado de la acción del viento, con por ejemplo por túnel de viento, y poniendo las velocidades reales medidas de viento. Entonces, ¿qué se consigue? Como el viento del río es menor, todo me sale más chico, digamos, la estructura que necesito para soportar los cerramientos sale más con dimensiones más pequeñas, puedo tener
una mayor precisión en el efecto del viento sobre el edificio y también sobre los edificios vecinos. Pero en general todo eso se hace por túnel de viento. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer como se hace, como mostré para el auto y como se hace para los aviones, se puede hacer para edificios un estudio así, digamos, por computadora. Pero en realidad no, dicen que los modelos actuales no se les confía en las turbulencias, o sea, como que no tienen el detalle necesario para modelar adecuadamente las turbulencias. Digamos que tampoco los túneles de viento son el super comportamiento real, porque también tiene tantas simplificaciones, porque digamos, el viento no es un ventilador, ¿no? Entonces, y la maqueta tampoco es la realidad, pero bueno, la cuestión es que hoy la mayoría, por no decir todos los edificios altos de Puerto Madero, tienen estudios aerodinámicos en túnel de viento. Y la enorme mayoría está hecho en Estados Unidos, pero también hay a nivel local hay varios túneles de viento, pero en particular el que es más adecuado para esto está en Resistencia, en Chaco. Hay un túnel de viento que es de la Universidad del Noreste, que tiene la posibilidad de hacer la simulación. Y ya hace unos años, 3, 4 años atrás, que las normas están admitiendo que uno haga el estudio por computadora. Pero ahí ya entramos en... Porque uno ve hoy que hay programas de cálculo de estructuras que tienen ya un simulador de viento. Y yo no sé hasta qué punto esos simuladores funcionan adecuadamente. Pero bueno, la cuestión es como que se le está abriendo camino a la simulación de viento y eso influye y va a influir en lo que es el diseño de un edificio, de un galpón, que son estructuras que están, si el edificio es alto, están sometidas al viento, más que puentes, por ejemplo, también, ¿no? Y ahora sí vuelvo a los edificios altos, porque los voy a relacionar con interpolación también. Hay edificios que tienen formas bastante raras y uno pensaría que es por cuestiones estéticas y a veces tienen alguna motivación estética, pero también eh, es posible de que sean para prevenir los efectos de viento, ¿no? De turbulencia. Y, o sea que la forma no es solamente una forma artística, sino que también tiene un efecto físico. Esta es una torre que se llama The Evolution Tower en Moscú. Este es el río que atraviesa Moscú. Esta torre está construida y fíjense cómo, digamos, uno no puede pensar ya en planos de forma tradicional, o sea, tiene que pensar en dibujo digital, en 3D, y estas curvas se generan con spline, ¿no? Acá tenemos la curva, pero fíjense que constructivamente cada piso se hace con bloques rectos, ¿no? O sea, lo que pasa es que la variación de la curvatura es tan suave que yo puedo construir con bloquecitos rectos y sigo respetando la forma curva, ¿no? Este también creo que tiene, la forma es por el viento. Este también es por el viento. Esta se llama Torres Absolute World Tower en Canadá. Tiene una forma bastante rara, ¿no? Pero aparentemente está pensado el diseño para disminuir el efecto del viento. Esto también es un edificio en Japón y ven que tiene como unas ranuritas, estas acá, y esto es un revestimiento y posiblemente esto también esté pensado para disminuir el efecto del viento, ¿no? Y en fin, y lo que quiero también resaltar que hoy en día es posible manejarse con estas formas, o sea, si uno piensa, como digo, años atrás, bueno, había formas interesantes, paraboloides hiperbólicos, esas cosas, pero hoy en día con la computadora nos liberamos totalmente, ¿no? De la forma. Eh, bueno,
Y para terminar, esto sería el efecto de viento en un puente. No se ve muy bien claro acá, pero este sería un tablero del puente que tiene un colectivo de 2 pisos andando. Entonces se quiere ver el efecto del viento sobre el puente y sobre el colectivo, digamos, el ómnibus colectivo, ¿sí? Para 2 variantes de tablero de puente. Una, un tablero alto y aerodinámico, y el otro un tablero plano, ¿no? Y en ambos casos se ve la presión y la velocidad del viento, o sea, cómo afecta la estabilidad del colectivo las 2 formas del tablero. O sea, estas cosas, o sea, sin computadora, ¿cómo uno las puede prever? No, podría hacer ensayos, ventiladores, todo eso, pero esa es la libertad que da la computadora. Uno puede influir sobre la forma del puente y ver cómo afecta eso a las presiones, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, así, a grandes rasgos, los temas que vamos a ver. O sea, están relacionados con interpolación, porque a pesar de que acá vemos una malla de triángulos, esto en realidad también es una interpolación en el espacio. Y por eso digo, y como decía al principio, hoy las aplicaciones de interpolación son mucho y más variadas de lo que eran hace 30, 40 años atrás. Y por eso me parece que es un tema que es relevante y verlo a la luz de las nuevas aplicaciones. O sea, yo quiero tratar de mostrar las aplicaciones que se están haciendo hoy con interpolación. Bueno, voy a cortar acá la grabación. Segundo.